comenzar con nuestro tema número 12 de nuestra serie Conociendo los Tiempos. Nuestro tema de hoy, ¿sabe cómo se llama? Se llama como en los tiempos de Noé y como los tiempos de Lot. Mateo capítulo 24, en el verso número 36. Mateo 24, verso 36. Si usted lo tiene, puede decir amén. Espero que todos hayan traído su Biblia. Dice así la palabra de Dios. Siga con su mirada. Mire lo que dice. Pero del día y la hora, nadie sabe, nadie supo. Dice, ni aun quien, los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de ¿quién? Fíjese, en los días de Noé, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio ¿qué estaban haciendo? Comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y mira esta palabra que está escrita en este verso 39. ¿Qué dice? Si puede, subraye esa palabra en su Biblia. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántos dicen amén? Ahora acompáñenme a Lucas. Acompáñenme al Evangelio de Lucas, capítulo 17. Mire, si yo algo tengo cuando leo la Biblia es que tiene un poder, hermano, la palabra de Dios, que con el alma. Lucas 17, pero verso 28. Lucas 17, verso 28. O lo voy a leer desde antes para que también tenga usted el contexto de lo que queremos presentar. Dice desde el verso número 25, 17-25 de Lucas. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Cristo les estaba hablando de la venida del reino. Pero mire lo que dice el verso 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los que en el otro evangelio dice y se los llevó a todos. Aquí ¿cómo dice? Los destruyó y los destruyó a todos. Asimismo como sucedió en los días de ¿quién? Lot, otro personaje. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó otra vez y los destruyó a todos. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Amén. Aleluya. ¿Ya vio cómo es la palabra de Dios? De que no nos da pie a nada, a caer en excusas o en terceras opciones. No. Otra de las señales de la que la palabra de Dios nos habla, de las que hemos estado analizando, y que Dios nos compara a esta generación en la que estamos hoy. Fíjese, Dios compara esta generación que estamos viviendo ahora, nos compara a la generación de Noé y nos compara a la generación de Lot. Y cuando empezamos a examinar esta sociedad actual, podemos ver señales en el tiempo del mismo tipo que en los días de Noé y que en los días de Lot. Y es impactante notar que estamos encaminándonos
hacia ese tipo de sociedad, si no es que ya la rebasamos, a ese tipo de conducta humana que prevalecía en los tiempos de ellos. Porque la profecía dice que la condición de la humanidad es la decadencia, irá decayendo más bajo, más bajo, más bajo. La sociedad se volverá más malvada, se volverá más inmoral, y mientras el mundo se encamine hacia el final del tiempo, y cuanto más se aproxime la venida del Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Jesucristo, cuando veamos que más próxima está la venida de Cristo, teniendo esto en mente, nosotros podemos hoy en día notar, ver exactamente esas señales, ese desarrollo, bueno, no es desarrollo, esa depravación humana, esa depravación que en las antiguas conductas de estas generaciones la estamos viendo cómo se cumple justo frente a nuestros ojos. Nuestra nación, nuestro gobierno acaba de mandar una solicitud, una iniciativa para que en todo el país se acepten, ¿qué cosa? Los matrimonios entre personas del mismo sexo. Hoy la pelea es casarse. Cuando recientemente pasamos unos tiempos en los que la gente no se quería casar, ¿sí o no? Preferían que la unión libre. Si la hacemos, nos casamos. Si no, pues cada quien que agarre para su lado. Lo que la gente tenía miedo hace unos años era casarse. La gente ya no se quiere casar. Y ahora resulta que están peleando por casarse, tener derechos. Pero desafortunadamente no entre personas heterosexuales, sino personas del mismo sexo. A los cristianos muchos nos acusan de homofóbicos, de que odiamos a los homosexuales, a las lesbianas, y no es cierto. Nosotros no tenemos de parte de Dios el sentimiento de odiar a ningún pecador, ni a homosexuales, ni a adúlteros, ni a fornicarios, ni a ladrones. Que todo lo contrario, dice la palabra de Dios, que debemos aprender a ¿qué? Amar a nuestro prójimo. Entonces, esta comunidad sobre todo, lésbico, gay, transexual, bisexual, transgénero, transvestí y quién sabe qué tanto, nos acusan a los cristianos de que somos intolerantes, de que estamos en contra de ellos, y no es cierto, no es cierto. Ese es un engaño que están manejando muchos. La iglesia no está llamada a odiarlos, a ellos ni a nadie, porque la palabra de Dios pone este pecado de la homosexualidad junto con otros pecados como el adulterio, la fornicación, la hechicería, la idolatría, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, y pone la homosexualidad entre estos pecados. Y dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, yo no he visto que los adúlteros anden haciendo marchas en la calle pidiendo derechos también. O que los fornicarios digan queremos tener relaciones sexuales sin casarnos y queremos también nuestros derechos. Ellos no pelean eso. Sin embargo, es pecado. Y yo nunca he visto que a un panel de televisión, a un programa de radio inviten también a los adúlteros, que inviten a los fornicarios, a los ladrones. ¿Por qué a ellos no los invitan? Porque para ellos sí está mal eso. Pero para ellos no está mal el homosexualismo. Sin embargo, la Biblia lo pone en la misma lista de pecados. Y nosotros no lo podemos quitar de ahí. Nosotros no podemos cambiar eso. Entonces, nos empiezan a llamar a nosotros intolerantes. Y así como no podemos tolerar ese pecado, tampoco toleramos los otros. Pero ellos dicen que tienen derecho. Y mire, si usted medita la palabra de Dios
Si usted la analiza, dése cuenta, esto ya se cumplió. Esto usted lo está viendo, lo está observando. Usted es un espectador, un testigo. Prenda su televisión y vea todo lo que está sucediendo. Esto, hermano, esto se está cumpliendo ante nuestros ojos. No hay más que esperar. No hay más, hermano. Y Cristo, mire cómo nos da una clara advertencia de cómo sería el mundo antes de su venida. Dice la palabra de Dios que los tiempos antes de su regreso serán como los días de Noé y como los días de Lot. ¿Cómo eran los días de Noé? Vamos por partes. ¿Cómo eran los días de Noé? Acompáñame a Génesis, capítulo 6. Vamos a ver por qué Cristo nos comparó con estas generaciones, a esta generación actual. Cristo, mire, cuando Cristo respondió esta pregunta de los discípulos, que cuándo serían estas cosas, es la respuesta más larga de toda la Biblia a una pregunta que le hayan hecho. Y Cristo da detalles increíbles, precisos de lo que sucedería antes de que Él regresara. Génesis capítulo 6, si usted lo tiene puede decir amén. ¿Por qué Dios nos compara con la generación de Noé? Así dice, así será como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué estaban haciendo estos hombres antes del diluvio? Dice en Mateo, donde leímos que estaban comiendo, que estaban bebiendo, estaban casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Y qué estaba aconteciendo antes del diluvio? Verso 1, 6:1 de Génesis. Aconteció que cuando comenzaron los hombres, ¿a qué cosa? ¿Esto qué quiere decir, hermano? Que estaban multiplicándose. Estaban poblando la tierra. Estaban poblando la tierra. Acuérdense que Génesis significa el principio o los principios. Y la palabra de Dios nos habla aquí de cómo la tierra comenzó a poblarse. Y dice la escritura aquí que los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Y dice, y les nacieron hijas. Y esto lo vimos hace poco, que viendo los hijos de Dios, o sea, los ángeles, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, ¿no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre? Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Esa era la edad que Dios había dispuesto como máxima para que el hombre viviera ya en esos tiempos. Antes los hombres vivían hasta más de 900 años. Matusalén vivió 969 años. Qué increíble vida, ¿cómo ha de haber sido esa vida? Sin embargo, a raíz de la maldad, ¿qué pasó? Dios disminuyó el tiempo de vida del hombre. A veces Dios toma estas acciones con una persona y se lo lleva antes de tiempo. A veces no nos explicamos por qué, pero la maldad a veces influye en el tiempo de vida que tenemos. Por ejemplo, a los hijos Dios nos da un mandamiento de honrar a nuestro padre y a nuestra madre. ¿Para qué? Usted sabe que este es el primer mandamiento que lleva una promesa conjunta, para que tus días se alarguen sobre la tierra. Dios a cada ser humano nos estableció un tiempo, una caducidad de vida en esta tierra. Sin embargo, ese tiempo se puede alargar cuando aplicamos estos principios de la palabra de Dios en la Biblia. Ese hijo, esa hija que sabe honrar a sus padres, sean como sean sus padres, óigalo bien, porque a veces cometemos el error de decir, es que mi papá fue un borracho, es que mi mamá fue esto, es que por culpa de ellos yo soy así. No, hombre, espérate. Honra a tu padre y a tu madre. No dice si son buenos. No lo dice. No dice si tus padres fueron buenos, entonces hónralos. No lo dice por el simple hecho de que son tus padres. Dice, hónralos. ¿Para qué? Para que tus días se alarguen sobre la tierra. Oye,
Descubrir estas cosas a nosotros nos debe de traer unas preguntas grandotas en cómo hemos sido. Pero mire, dice el verso 4, por lo tanto pues había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Mire, hubo una mezcla entre ángeles y humanos ahí, increíble, cómo la Biblia nos descubre estas cosas. Una combinación de ADN de un ángel y una mujer humana. ¿Y el resultado qué fue? Gigantes. Obviamente algo que iba contra la naturaleza humana, porque no estábamos diseñados para este tipo de encuentros. Pero dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Y qué vio Dios en ese momento en la generación de Noé? Y vio Jehová, dice el verso 5, que la maldad ¿de quién? Es de los hombres. ¿La maldad de quién es? De los hombres. Porque muchos quieren decir que Dios es el que permite la maldad. Pero la realidad es que la maldad es de los hombres. Engañoso es el corazón y perverso, dice, más que todas las cosas. ¿De dónde es de donde salen las mentiras, los robos, los engaños? Del corazón del hombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. O sea, ellos, en esa generación, los hombres, que ya dice aquí la escritura, había mucha maldad, que la maldad era mucha, dice, mucha en la tierra. El designio de los pensamientos. O sea, el corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Esta es una de las más enérgicas, es una de las más claras declaraciones acerca de la naturaleza pecaminosa del hombre. Aquí es donde tú te debes de ver retratado, nos debemos de ver retratados como sociedad. Las personas de la época de Noé eran extremadamente malvadas, de dentro hacia afuera. Justo lo que estamos viendo hoy. La continua maldad del ser humano hoy. Hoy tenemos, no sé si llamarlo ventaja, no sé si llamarlo desventaja, no sé si llamarlo oportunidad, no sé cómo llamarlo, pero la tecnología de hoy nos ayuda a ver qué tanta maldad es la que está dándose hoy en día. Estaba leyendo en el teléfono, estaba leyendo el periódico. Aquí tengo el Reforma, tengo el Excelsior, y pasaron un video de una niña con un boxer, una niña de creo 14 años con un boxer, ya los conocen los boxers, los que se ponen en la mano, que son de fierro en los nudillos, golpeando a otra niña que acaba de salir de su escuela. Hombre, golpiza fenomenal. Y la muchacha que estaba grabando el video le decía, dale manita, dale, mira, no hay nadie alrededor, tú síguele pegando, desquítate de todo lo que te ha hecho. Y la chamaca, paz. No, hombre, con un salvajismo digno de peleadores de la UFC. No, hombre, cuánto odio, cuánta maldad puedes notar en el trato de la gente. Esas peleas de la UFC que ahora se están volviendo muy de moda, es salvajismo puro, es maldad convertida en deporte. Es odio trasladado a un ring, y la gente que se goza de ver eso está dándole ¿qué? Alimento a su maldad, porque muchos quisieran estar ahí también arriba trepados. Yo también quisiera ver cómo se siente pegarle a otro, y mira cómo lo dejó, y se gozan de ver la manera, las golpizas que se dan ahí. La gente paga
por ir a ver ese tipo de espectáculos. La maldad es mucha, ¿sí o no, hermano? Hombre. Y usted ya dése cuenta de todo lo que sucede aquí en nuestra colonia. Antes, cuando usted veía una cámara de seguridad, cuando veía usted en internet las corretizas de los policías a los ladrones, no había nada de eso. Ahora no, es todo lo contrario. Y esto está haciendo que la gente viva afligida, está haciendo que la gente viva insegura, desprotegida. Pero eso no quita el hecho de que la maldad ha sobrepasado la paciencia de los propios hombres y la paciencia de Dios. Si en los tiempos de Noé era de continuamente hacer el mal, o sea, ¿qué nos podemos imaginar de los tiempos de Noé? No existía la Biblia, no existían leyes, no existían reglas. Allí era de que sobrevivía el más fuerte, pero era maldad, maldad, maldad. Pero aquí la palabra de Dios nos descubre que todo esto venía del corazón humano. De ahí viene todo, hermano, del corazón del hombre. Porque ¿cuántos no quieren culpar a Dios de la maldad que existe en el mundo? ¿Es Dios culpable del mal? ¿Es Dios culpable de la muerte de los niños? ¿Es Dios culpable de los ataques terroristas? ¿Es Dios culpable de que haya un hogar donde el hombre golpea a su mujer? ¿Es Dios culpable de eso? Es que si Dios fuera todopoderoso, ya hubiera acabado con la maldad en la tierra. Sí, cuando Dios vio que la maldad era mucho en la tierra, ¿qué fue lo que Dios hizo? Mandó un diluvio y acabó con toda la existencia humana, salvo Noé y su familia, que fueron 8 personas. Se puede decir que Dios hizo una limpia ahí, en la humanidad. ¿Y qué pasó después? ¿Volvió a ser Dios culpable de lo que comenzó a suceder? La maldad siguió hasta nuestros días. Dios prometió no acabar con la existencia humana otra vez con un diluvio. Dijo, mi arco pondré en las nubes, y Dios hizo pacto con Noé que no iba a volver a destruir la vida humana con otro diluvio. Que todavía la gente se pregunta, ¿y de dónde Dios sacó tanta agua? Ay, Dios mío. Si es Dios, hijo. Hombre, ¿dónde tenía los tinacos para que cayera el agua? ¿Y qué hizo Dios? Pero mire, siguen culpando a Dios de todo lo que pasa en el mundo. Y si Dios es bueno, ¿por qué no evitó que pasara esta situación? Nosotros, como sociedad, le vamos a tener que responder un día a Dios de todos nuestros actos. De todos, de todos, de todos. Dios tiene preparado un día, Dios tiene establecido un día en el que la humanidad malvada le va a dar cuentas. Y todo ser humano que ha nacido desde Adán hasta el último que nazca en los tiempos de la tribulación, todos vamos a estar delante de Dios, dando cuentas de nuestra vida. Ya sea en el juicio del gran trono blanco, ya sea ahí en el tribunal de Cristo, pero todos vamos a dar cuentas de nuestra vida y todos le vamos a responder a Dios, y todos los que acusaron a Dios de la maldad le van a tener que dar argumentos a Dios ahí de todas esas acusaciones hacia Dios, y Dios les va a preguntar, ¿por qué me acusaste a mí de ser el responsable de la maldad del hombre? ¿Por qué? ¿Qué le van a decir? ¿Qué le van a decir a Dios? Pero la maldad es un síntoma de que estamos viviendo los tiempos de Noé. Y creo, hermano, sinceramente se lo digo, ya lo hemos pasado, ya sobrepasamos todo eso. En los tiempos de Noé no hay la tecnología que hay ahora. En los tiempos de Noé no había lo que usted ve ahora a través de una televisión, a través de sus canales de paga.
la pornografía, todo lo que se puede obtener a través de un pequeño aparato. Es impresionante, hermano. Yo me canso de escuchar, perdónenme la expresión, me canso de escuchar esos desgraciados que dicen, es tiempo de México. Dios tiene una visitación para el Distrito Federal. Ayer estaba oyendo a Guillermo Maldonado, ya está en el Canal 9 aquí en México, en televisión abierta, en el Canal 9, ayer lo estaba viendo. Y está en la maratónica y está diciendo, es tiempo de México. Llevo años oyendo predicador tras predicador tras predicador, falsos profetas, falsos predicadores diciendo, es tiempo de México. Es tiempo de México. México, se te espera un avivamiento, pero cáele con una lana, si no, no llega. Pero México te toca. Dios está abriendo puertas de bendición para México. ¿Quién quiere la bendición de Dios? No, hombre, son gurús de las ventas. Y mire cómo estamos. Vamos peor, vamos peor, vamos peor. Nuestra sociedad va peor. Mire lo que está pasando ahora. Nuestra sociedad está yéndose a la depravación. 6, verso 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho a hombre en la tierra. Este arrepentimiento no es como el arrepentimiento humano, de que Dios haya arrepentido como nosotros nos arrepentimos. Y le dolió en su corazón y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento, dice, de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué dice Mateo? Vamos a Mateo. Como aquí en Mateo Cristo nos descubre otras cosas acerca de los tiempos de Noé. Y dice ahí en Mateo 24, donde leímos lo que esta gente hacía también antes del diluvio. Mateo 24. Verso 37. ¿Sí lo tiene? Mire. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé del diluvio estaban comiendo y bebiendo. Ahora yo le pregunto, ¿tiene algo de malo comer? ¿Seguro no tiene nada de malo comer? No, al contrario, tenemos que comer para vivir, ¿sí o no? ¿O vivir para comer? ¿Comer para vivir o vivir para comer? Pero no tiene nada de malo comer, ¿verdad? Dice que estaban comiendo y bebiendo, no dice que estaban alcoholizándose, bebiendo, a lo mejor estaban aventando su agua de horchata. ¿Tiene algo de malo beber? No dice que vino, nada más dice beber. ¿Tiene algo de malo beber? No. A ver, estaban comiendo, bebiéndose, pero ¿qué estaban haciendo también? Casándose y dando en casamiento. Como que hubo un momento en que les estaba gustando lo del casamiento, y comenzaron a casarse, se empezaron a dar en casamiento, la fiesta, la pachanga, vamos a celebrar, se casaron. ¿Tiene algo de malo casarse? Algunos solteros no respondieron. ¿Tiene algo de malo casarse? A ver, ¿no oí? ¿Los solteros qué dijeron? Sin miedo, hijo. ¿Tiene algo de malo casarse? No. ¿Darse en casamiento? ¿Dónde está lo malo? ¿Dónde está lo malo? Hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Sabe dónde estuvo lo malo? En el verso 39. ¿Qué dice? No entendieron. A ver, pregunta. ¿Qué fue lo que no entendieron?
¿Qué fue lo que no entendieron? Noé se pasó 120 años predicándoles que venía el diluvio. Viene un diluvio y Noé comenzó a construir un arca, que por cierto alguien hizo un arca, no sé si ya la terminó, un arca que supuestamente tiene las mismas dimensiones del arca de Noé y que van a llevar a los Juegos Olímpicos. Bueno, pues será bonito recordarle al mundo que va a ser como en los tiempos de Noé. ¿Será una señal? ¿Será una señal? Pero fíjese, aquí está el problema de todo. No entendieron. ¿A cuántos no les predicas? ¿A cuántos no les hablas? ¿A cuántos no les llamas que se acerquen a Dios? Oye, acércate a Dios, arrepiéntete de tus pecados. ¿A cuántos no se les habla en el mundo? ¿Y qué hicieron ellos? No entendieron. Tampoco hoy entienden. Tampoco hoy quieren creer. La gente quiere vivir su vida como aquí dice, normal, de comer, de beber, de casarse, de vivir sus vidas normales, pero sin Dios. Ese es el asunto. Vivir una vida sin Dios es el problema de todo. Ellos sacaron a Dios de su sociedad, así como muchos países hoy han sacado a Dios de sus fronteras. No quieren nada con Dios, no quieren saber nada de Dios. Y por lo tanto, dice, no entendieron. Noé les predicó, lo tiraron de a loco. Vieron que estaba construyendo un arca en medio del bosque. Oye, Noé, estás loco. O sea, estás construyendo un arca y el mar queda ¿cuántos kilómetros de aquí? No inventes. Siquiera lo habrías construido por allá cerca del mar, pero aquí Noé estuvo construyendo el arca en medio de un bosque. Pues lo tiraron de a loco. ¿Por qué estás construyendo eso? Mira, Dios me mandó. Va a venir un diluvio. Va a acabar con la existencia humana. Solamente unos se van a salvar. Los que crean en mi mensaje se van a salvar, decía Noé. Y la gente se burlaba de él. No, hombre, creo que lo menos que le dijeron fue loco. ¿Loco? Loco. Así como nos dicen hoy a nosotros locos, porque les hablamos de que un día todo esto se va a acabar. Así como nosotros les hablamos que un día Dios va a terminar todo, así igual nos dicen locos, religiosos, santurrones. Siguen confundiendo la vida cristiana con la vida religiosa. Y nosotros no estamos llevando una vida religiosa, estamos llevando una vida cristiana, un estilo de vida. Pero nos siguen diciendo locos. Padres que le dicen a sus hijos cristianos locos, hijos que le dicen a sus padres cristianos locos. Ese es el tipo de sociedad que va a prevalecer. Ese. Mi mamá está loca. Siempre me quiere que esté hablando de la Biblia. ¿Por qué quiere que vaya al templo? ¿Para qué? A fuerzas me quiere ver ahí. Mi papá está loco. Mira, siempre quiere que sepamos lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Y ese es el síntoma, esa es la característica, esa es la señal que estamos viviendo como en los días de Noé. No entendieron, la gente no entiende. Les hablas de Dios y no entienden, pasan por problemas y tú les quieres ayudar dándoles un mensaje de la palabra de Dios y no entienden. No entienden. ¿Y qué pasó? En esos tiempos no llovía. Esa gente no conocía la lluvia, porque dice la escritura que de la tierra salía un vapor que era lo que alimentaba y regaba toda la vegetación. No caía agua, no había lluvia, no la conocían. Pues con más razón le decían loco que iba a llover agua del cielo, lo que para nosotros es muy normal ahora. Y todavía les dice que va a llover y va a ser un diluvio. Pues como que no quisieron, ¿verdad?, aceptar la realidad después de ver a un hombre empeñándose en construir un arca que era símbolo de la salvación del ser humano. Esa arca simbolizaba la salvación, la oportunidad de salvar tu vida. ¿Qué hubieras hecho tú
si estuvieras en los tiempos de ese hombre Noé, ¿qué le hubieras dicho tú a Noé cuando Noé te hubiera dicho, sálvate, ven, Dios no tarda? Y dice la palabra de Dios que Dios trajo a todos los animales, Dios trajo por parejas a todos los animales. O sea, ni siquiera eso los conmovió, porque Noé no era siervo ni domador. Dios trajo a todos los animales al arca. ¿Cómo le hicieron? Se han de haber preguntado ellos, ¿cómo le hizo Noé para traer a los animales? Y los metió por parejas. O sea, ni eso los conmovió, ni eso les ayudó, porque yo al ver eso me hubiera dado cuenta, no, si va a pasar algo. Y dice la palabra de Dios que ya en cuanto entraron los animales, entró Noé, entró su familia, sus hijos. A mí me encanta la familia de Noé, me encanta la familia de ese hombre, que yo me imagino que cuando Dios le habló a Noé, Noé ha de haber dicho, no se distraigan, hermanos, ustedes déjenlos. O sea, esté aquí. Pero yo quiero imaginarme a Noé cuando Dios le habló y le dijo que construyera el arca. Pero, ¿qué pasa cuando Noé va con su esposa, va con sus hijos y les dice, Dios me habló y Dios va a hacer esto? Dios me dijo que construyera un arca de este tamaño y Dios me dijo que hiciera esto. Tu esposa, ¿qué cara hubieras puesto si tu esposo dice eso? O los hijos, ¿qué cara pusieron cuando oían a su papá decir semejantes cosas? Yo siento que la esposa de Noé le dijo, mira, esposo, yo sé que Dios te habló, yo sé que Dios fue el que te llamó, cuenta conmigo, esposo. Gracias, esposa. ¿Ustedes, hijos, qué dicen? ¿Ustedes me quieren ayudar? Esta es la visión que Dios me dio. ¿Están conmigo? Sí, padre, estamos con usted. Nosotros le ayudamos a construir el arca. Híjole. Imagínense el descanso de Noé. Comenzó la construcción, apoyado por esa familia. Mire lo importante para un hombre, contar con una familia que está ahí atrás de él, respaldándolo. Es lo mejor que puede pasar. Es increíble la ayuda de la familia cuando un hombre es llamado a un trabajo en el ministerio. Si la mujer no apoya, si los hijos no te apoyan, ese ministerio difícilmente va a crecer. Pero miren el respaldo de esa gente ahí de atrás de Noé. Y también sus nueras. Las nueras también entraron. Esa es la familia, hermano. Esa es la familia. 8 se salvaron, dice la Escritura. Entraron al arca. Todavía yo imagino a Noé gritándoles, ya llegó la hora. Antes de que Dios cierre la puerta, vengan, acérquense. Yo me imagino que todavía le gritaban cosas a Noé, loco. Y sucedió lo que tenía que suceder. Dice la Escritura que Dios cerró la puerta del arca. Lo que nos deja ver que cuando Dios cierra las puertas, ya nadie las abre. Dios cuando cierra una puerta ya nadie la abre, hermano. Y aunque chilles, patalees, grites, te azotes, si Dios te cierra la puerta, ni intentes abrirla. Ahorita Dios tiene abierta la puerta de la salvación. Esa puerta sigue abierta para que los hombres vengan y se arrepientan, pidan perdón de sus pecados y entren a la salvación. Dios es perdonador. Dios todavía está recibiendo a mucha gente que esté dispuesta a vivir para Cristo. Pero va a llegar el día en que Dios va a cerrar la puerta también y ya nadie más va a poder entrar. Por eso hay que aprovechar la oportunidad que existe ahora.
la puerta hacia la salvación. Dios cerró la puerta y comenzaron a caer las gotas. Esas gotas que traían juicio contra la maldad. Esas gotas que simbolizaban el juicio de Dios comenzaron a caer sobre la tierra. Y esas pequeñas gotas que comenzaron en un principio se volvieron un diluvio impresionante que cubrieron toda la faz de la tierra. Hay todavía en muchas partes del mundo, sobre todo allá en Estados Unidos, en Colorado, hay manifestaciones en las rocas, en las peñas, de la existencia de un diluvio de agua. Aunque muchos se empeñen en ignorar las evidencias del diluvio, es imposible. Se han encontrado restos de animales acuáticos en las montañas más altas del mundo. Y las marcas sobre las peñas, sobre los montes, ahí en Colorado. Hay muchas otras cosas. Muchos exploradores han ido allá a los montes en Turquía, allá al monte Ararat, donde la Biblia dice que reposó el arca y no la han podido encontrar. ¿Qué fue del arca? Según algunos ya la vieron, según algunos fue ya captada por satélite, pero no la han podido encontrar. Dice la Escritura que los tesoros de Dios están enterrados en la nieve. ¿Estará por ahí? No, hombre. Vino el diluvio, dice Mateo, y se los llevó a todos. Dice Lucas, los destruyó a todos. Pero hay algo dentro del corazón del hombre que todavía no se había eliminado, que era la maldad. Y de esos 8 personas que sobrevivieron al diluvio, se volvió a poblar el mundo. En Génesis capítulo 10 encontramos la tabla de las naciones. De los hijos de Noé desciende ya toda la humanidad. De esos 3 hombres y de esas 3 mujeres descendemos todos. Y la maldad continuó y continúa hasta nuestros días. Y hoy, hermano, rebasó los límites, como en los tiempos de Noé. Como en los tiempos de Noé. Pero dice también la palabra de Dios que iba a ser como en los días de quién, de Lot. Como en los días de Lot. Y mire qué dice Judas. Acompáñeme a Judas. Acuérdense que Judas solamente tiene un capítulo y está antes de Apocalipsis, Judas. Verso 7 de Judas. Si lo encuentra puede decir amén, hermano. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado, fíjese, aquí te detallo un poquito el pecado que ellos cometían en las ciudades de Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, o sea, igual que Sodoma y Gomorra, habían fornicado y ¿qué? Ido en pos de ¿qué? ¿Cómo le llama? Vicios contra naturaleza. Fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo de ¿qué? Del fuego eterno. ¿Cómo dice la palabra de Dios que Dios va a terminar con la existencia de esta tierra? Con fuego. Acompáñenme a Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18. Vamos a discernir ahora un poco sobre los días de Lot. Génesis capítulo 18. Verso 20. Si lo tiene puede decir amén.
¿Ya lo encontró? Génesis 18:20 dice: entonces Jehová le dijo, bueno, ¿a quién le dijo? Para ir entendiendo, ¿a quién le dijo? Abraham. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra quién, Sodoma y Gomorra, se aumenta más y más. Fíjate, aquí nos habla de un clamor que estaba subiendo a Dios y que iba en aumento ese clamor. Igual manera el pecado de ellos se ha agravado en extremo. O sea, ya Dios consideraba el pecado de estas ciudades como algo extremo, imagínense. Dice el verso 21, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. No conocía Abraham a Dios. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Como que trataba de ver una injusticia de parte de Dios, pero dice entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar. ¿Por qué? Por amor a ellos. Dios no destruye una ciudad cuando hay justos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos 5, o sea 45 que haya. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré. Si hallare allí 45, y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40, le bajó otros 5, o sea, parecía ahí, ¿cómo se dice? Estaban regateando, parecía que el regate. El Señor dice, no se enoje, y si hay 40, le dijo al Señor, por amor a esos 40 no la destruiré. Y dijo, verso 30, Noé, y dijo, no se enoje ahora mi Señor, si hablare, quizás se hallaran allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallaran allí 20. O sea, le iba bajando, y mire, no la destruiré, respondió, por amor a los 20. Verso 32, y volvió a decir, se estaba poniendo bueno el regate. No se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaran allí 10. ¿Qué le dice Dios? No la destruiré. Le respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue. Luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Mire, es muy importante recordar que nosotros, la iglesia, dice la Biblia que somos como sal de la tierra. Somos los que podemos impedir que Dios juzgue nuestra nación. ¿Se ha preguntado usted por qué Dios no ha juzgado este país como debiera juzgarlo? ¿Por qué? Por amor a sus hijos. Porque todavía aquí hay, en esta nación, gracias a Dios, gente que es hija de Dios. Como en una familia, cuando en una familia no hay un justo, Dios trata con esa familia. Por eso qué bueno que haya en las familias al menos alguien que ore, que ayune, que lea la palabra de Dios. Por amor a esa persona, Dios no hace nada en contra de esa familia. Pero cuando Dios se lleve a esa persona, ¿qué va a hacer de esa familia?
¿Qué va a pasar cuando ya no esté esa persona que ora? Y si Dios no ha juzgado nuestra nación, si Dios no ha juzgado países como Estados Unidos, si Dios no ha juzgado países como Holanda, como Dinamarca, que son de los países más depravados y más degenerados del mundo entero, es porque hay justos en estos países intercediendo ante Dios para que Dios no los destruya. Nosotros, una de las cosas que hacemos en nuestras oraciones es orar por nuestro país. Pero cuanto más suba el clamor de nosotros hacia Dios, más pronto va a llegar el juicio también. Cada 14 de febrero se celebran los homosexuales o se reúnen en la Ciudad de México para celebrar bodas entre homosexuales, lésbicas. Ya antes era porque pedían que se les dieran derechos como un matrimonio normal. Han transcurrido los años y incluso ya pueden adoptar. Tienen derecho, dicen ellos. Pero ¿quién piensa en el niño que van a adoptar? Que el niño no tiene derecho. ¿No tiene derechos la criatura? ¿Por qué no le preguntan primero si quiere? Pero no, se aprovechan de que es un niño que no puede contestar, que no tiene respuestas. No le preguntan, ¿quieres que ellos sean tus papás? No, ellos sí no tienen derechos. Ellos no. Te amolaste, hijo, ellos te quisieron adoptar. Ahora tienes que vivir con esa familia. Aunque él no quiera, aunque él no le guste, ante las leyes ellos van a ser sus papás. Así es que, miren, hermano, nosotros como iglesia, el día que perdamos nuestro testimonio, el día que permitamos que la sociedad influya en nuestra familia, tu papá, tu mamá, el día que permitas que la inmoralidad, que los pocos valores que todavía les podemos enseñar a los hijos dejen de existir en el hogar y te dejes arrastrar ante tanta inmoralidad y tú consientas estas cosas, no quedará más que el juicio de Dios a nuestro país, a nuestra ciudad y a nuestra familia. ¿Qué papel tan importante juegan los padres en la familia? Esos padres consentidores, esos papás que dejan que sus hijos lleguen tarde a la casa. Aunque tenga 30 años el niño, aunque tenga 40 años y tú estés permitiendo que tu hijo llegue tarde a tu casa, eres un padre consentidor. Tú mismo estás aventando a tu hijo al infierno. Tú mismo, porque tú no has sabido establecer reglas en el hogar. Y esos papás que todo le consienten a los hijos, ellos mismos los están empujando al infierno. Luego vienen y lloran y chillan que porque sus hijos no les hacen caso, pero desde niños todo le dieron, todo le consintieron. Decía una grosería y se reían, en vez de regañarlo, se reían de las leperadas que decía el niño. Y ahora que ya creció, ahora que ya es joven, ¿tú quieres corregirlo? No, hombre, ¿qué mundo vives? ¿Dónde? Si es al principio donde hay que enseñarle los valores de Dios. Pero dice la palabra de Dios que Abraham pedía para que Dios no enjuiciara a esta nación, a estas ciudades, Sodoma y Gomorra. Porque Abraham sabía que ahí estaba su sobrino Lot. ¿Sí o no? Estaba su sobrino Lot, estaba su esposa de Lot, estaban sus hijos de Lot. Y dice la palabra de Dios que Dios manda a los ángeles, a 2 ángeles mandó a Sodoma. ¿Para qué? Para rescatarlo del juicio de Dios. Qué gracia tuvo Dios con este hombre. O sea, yo a veces no me explico tanta gracia de Dios hacia Lot. Si era bien mundano. Era un hermano mundano Lot. Le gustaba el despipoine. Pero Dios manda a 2 ángeles, fíjese la gracia de Dios. Esto por todo por un hombre que oraba por él. Dios alcanzó con su gracia a Lot.
Y Lot sale a recibirlos, y Lot los invita a su casa, y dice ahí en el verso 3 del capítulo 19, que empieza él a rogar que vayan a su casa porque los quiere hospedar y les quiere dar de comer, los quería atender. Lot los quería atender. Pero, bueno, dice la Biblia que los ángeles de Dios son seres espirituales que se pueden materializar, Ellos se pueden materializar, desmaterializar, tal como lo hacía Jesús cuando a los 3 días resucitó entre los muertos, cuando atravesaba las paredes. Los ángeles tienen este poder, esta virtud de materializarse. Incluso dice la palabra de Dios que algunos han hospedado ángeles en su casa y no sabía que eran ángeles. ¿Usted qué sabe? A lo mejor un día se encontró con uno. Mire lo que dice el verso 4. Ayúdeme. Vamos al verso 4 del capítulo 19. Me voy rápido para terminar. Pero antes que se acostasen, bueno, él les hizo banquete, dice el verso 3, coció panes y levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. Dice, todo el pueblo juntó, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos. ¿Para qué? Esta palabra conozcamos no quiere decir que para que nos los presentes. Hola, yo soy Gabriel, ¿tú cómo te llamas? No. Esta palabra conozcamos implica que ellos, todos esos hombres, desde el más joven hasta el más viejo, todos querían tener relaciones sexuales con los ángeles. Bueno, los querían violar. Mire lo que dice Deuteronomio, vamos rápido, Deuteronomio 30, verso 19. Deuteronomio 30, 19. ¿Ya lo encontró? Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. En los últimos años de nuestra sociedad, hemos podido ver de qué manera la sociedad ha escogido ¿qué? La muerte. Nuestra sociedad ha escogido el aborto en lugar de la vida. Han escogido la iniquidad en lugar de la santidad. Han escogido el tabaco, han escogido el alcohol y las drogas en lugar de una vida sana. Han escogido la música de rock, todo ese mensaje oculto que hay detrás de esa música, con mensajes de suicidio, de degeneración, de anarquía, de flagelación. Han escogido eso en lugar de la Biblia. Has escogido la muerte. Y vemos ahora a las personas, y de una manera degenerada, que hombres y mujeres han escogido el homosexualismo y el lesbianismo como un estilo de vida. Escoge la vida, dice Dios, pero no. ¿Qué escogieron ellos? La muerte. Ahora vemos de una forma abierta y pública que no les importan ya los niños ni las familias, sino que están exigiendo un reconocimiento a su perversión. Quieren que se les reconozca su perversión. La Biblia es muy clara respecto al pecado del homosexualismo. Mire lo que dice Levítico 18, 22. Dice la Escritura, será como en los tiempos de Lot. ¿Y qué era lo que había en los tiempos de Lot? Perversión sexual. Levítico 18, 22.
Así es que papá, enséñale a tu hijo a ser hombre. Mamá, enséñale a tus hijas a ser mujeres. Levítico 18:22 dice: no te echarás con varón como con mujer. ¿Cómo le llama esto Dios? ¿Para Dios qué es? ¿Para Dios qué es? Entonces, ¿nosotros qué hablamos? ¿Nuestro pensamiento o el pensamiento de Dios? Nosotros no hablamos lo que queremos que lo entienda esta gente. No es lo que nosotros queremos decir, es lo que dice Dios. Si Dios nos hubiera dicho acéptenlos así como son, los aceptamos, los casamos, hasta les hacemos su primera comunión si quieren. Pero no, si Dios dice que es abominación. Es increíble que actualmente la sociedad haya llegado al extremo de admitir como genuinos los reclamos de esta comunidad. Unos llegan a decir, está bien, es otro estilo de vida, es un problema de hormonas, que es un problema genético y que si nacieron así debemos aceptarlos como son. Ni siquiera la ciencia ha comprobado que la gente nace así. Quieren echarle la culpa a un gen, no existe, no es verdad, es mentira, no es cierto. Dios nos dejó este libro, que es la palabra de Dios, la Biblia, con el propósito de que conozcamos sus pensamientos, y nadie tiene la facultad natural de decir que es bueno y que es malo. Nadie, ningún ser humano tiene esa facultad de decir que está bien y que está mal. Nosotros los humanos decimos puras tonterías decimos, y nosotros le queremos etiquetar a todo, le queremos poner etiquetas a todas las cosas. Que está bien que vivan en unión libre, está bien que vivan sin casarse, para nosotros está bien, para nuestro corazón malvado y pensamiento inicuo, todo eso está bien, pero Dios dice que está mal. Entonces, si a la gente le preguntamos ¿qué piensa al respecto? Pues van a salir con puras sandeces. Mejor le preguntamos a Dios, y dice Dios que es abominación. El único que puede decir que es bueno y que es malo, ¿quién es? ¿Quién es? Dios. No hay otro. Dios estableció sus leyes morales en la Biblia, y para Dios la homosexualidad es como el adulterio, como la fornicación, como el robo y etcétera, etcétera. La homosexualidad es un pecado abominable. La primera mención que encontramos en la Biblia de este pecado es en Génesis capítulo 19, Sodoma y Gomorra, por lo que podemos deducir que es un pecado muy antiguo, pero igual de abominable. Algunos dicen que en la cultura griega, quién sabe, se dice, se oyó, se escucharon voces que Sócrates era homosexual. Platón exalta la homosexualidad en una obra llamada Simposio. Alejandro Magno era homosexual, murió a los 33 años. En la cultura romana ni se diga, Tiberio, Nerón, algunos artistas como Miguel Ángel, Da Vinci, algunos dicen que es Shakespeare, Oscar Wilde, y músicos como Tchaikovsky, Beethoven y muchos más, es lo que dicen. Si la homosexualidad fuera una enfermedad, en lugar de un pecado, entonces Dios sería cruel al condenar la homosexualidad, ¿no? ¿Sí o no? Si la homosexualidad fuera una enfermedad, Dios sería injusto al condenar al homosexual, porque es un enfermo. Pero la Biblia dice que no es enfermedad. Como el alcoholismo tampoco es enfermedad. Pero Dios los ama y Jesús murió por ellos también. Pero si no se arrepienten de ese pecado con todo y que Dios los ama, ellos, como el adúltero, como el hechicero, como el fornicario, como el adúltero, van derechito al infierno. No hay vuelta de hoja. La homosexualidad no va de acuerdo a los genes
ni a las hormonas, ni a las glándulas, sino que la homosexualidad es una conducta aprendida que usualmente comienza en la niñez, en la juventud, y que invade totalmente la mente. Mire lo que dice Romanos capítulo 1. Le estoy mostrando el pensamiento de Dios en cuanto a esto. No es lo que yo pienso, es lo que dice Dios. Romanos capítulo 1. Ya con esta nos despedimos, como decía alguien. Romanos capítulo 1, verso 21. ¿Ya lo tiene? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue. Está hablando de la condición natural del hombre, Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Óigalo, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones. ¿Cómo se llaman esas pasiones? ¿O cómo las clasifica? Como pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, Poncho con Pancho. Digo Poncho con Juan. Aquí no hay Juanes, ¿verdad? Poncho con Juan. Mujer con mujer, hombre con hombre, cometiendo hechos vergonzosos, dice aquí, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Para qué? Para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia y de toda... ¿Qué significa la palabra fornicación en el griego? La palabra fornicación en el griego es la palabra porneia, de donde viene la palabra pornografía, y siempre se refiere a 5 relaciones sexuales prohibidas por Dios: homosexualismo, hombres con hombres; lesbianismo, mujeres con mujeres; bisexualismo, con hombres y también con mujeres, o sea, campechaneado el asunto; bestialismo, humanos con animales; adulterio, relaciones con alguien que no es tu esposo ni tu esposa; y la otra es la fornicación, las relaciones sexuales antes del matrimonio. Todo esto Dios lo condena, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad. Todo esto Dios lo condena, hermanos, porque mire, Dios diseñó el sexo, Dios lo diseñó, pero ¿para qué? Para que sea usado únicamente dentro de la esfera del matrimonio, hombre, mujer. Esa es la naturaleza, hombre, mujer. Para la reproducción, hombre, mujer. Hombre con hombre no se reproducen, mujer con mujer no se reproduce. Están yendo contra naturaleza. Así es de que la homosexualidad no es ni por genes ni por herencia. Nadie nace así, es una mentira. Clínicas importantes en el mundo han tratado de investigar si tienen razón los que dicen nacer así y no han encontrado nada anormal en sus estudios. Al contrario, salen normales. Y dice la Escritura que será como los tiempos de Lot, cuando Lot vivió en Sodoma, desde el más pequeño hasta el más viejo eran homosexuales.
Todos ahí eran, como dicen, todos, todos, todos. O sea, ¿se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Todos eran, todos. Ahora, no, hombre, usted ya no puede ir tranquilo a una plaza comercial porque ve un par de bigotones, barbones. No, hombre, hasta salen chispas ahí. ¿Y saben qué hizo Lot? Sacó a sus hijas para que no violaran a los ángeles. Sacó a sus hijas y les dijo, no, miren, les doy a mis hijas, háganles lo que quieran. Hagan con ellas lo que les parezca. Y cualquiera diría, ¿no? Hombre, ¿qué clase de padre es que puede hacer eso? ¿Qué clase de padre puede hacer que sus hijas salgan y sean maltratadas y violadas por todos esos hombres? Entonces, ¿por qué permites que tus hijos vean películas pornográficas en casa? ¿Por qué ves esas novelas subidas de tono delante de ellos? ¿Por qué los dejas ver esas porquerías de Big Brother? O esas películas de medianoche. ¿Acaso no estás haciendo lo mismo que hacía Lot? Ahí están mis hijos, le dices al mundo, haz de ellos lo que quieran. Cuando un padre permite la entrada de la inmoralidad en su casa, espero que me atiendan todos los papás lo que voy a decir. Cuando un papá permite la entrada de la inmoralidad en casa, pierde el interés en sus hijos. Tu apatía como padre, tu apatía como mamá, te hace una irresponsable. Cuando tú permites que tu hijo lleve a una mujer a tu casa que no es su esposa, tú estás siendo igual de inmoral que él. Igual. Es más, peor, porque tú conoces la palabra de Dios. Y cuando tú permites que tu hijo lleve a una mujer a tu casa que no es su esposa, tú estás siendo igual de inmoral que él. Un padre siempre debe de poner límites y respetarlos en la casa. Nunca dejes que tu hijo haga esas cosas en tu casa. Estás yendo en contra de la palabra de Dios. Pero como eres tan bondadosa o eres tan bondadoso, son más bondadosos que Dios, lo permiten. Y si tú como Lot permites la inmoralidad, no solo pierdes el interés en tus hijos, sino también pierdes el respeto de los demás. Por la pura misericordia de Dios, los ángeles sacaron a Lot a empujones de su casa. Vete. Cegaron la vista de todos esos hombres, esa ceguera que no les permitió llegar a ellos. Los ángeles los dejaron ciegos ahí para que no los alcanzaran. Pero aún ciegos, fíjate, aún ciegos, los ángeles, ¿qué habrán hecho que los dejaron ciegos? Pero aún ciegos, seguían buscando la puerta de la casa. Ay, qué increíble. Qué increíble. Aún así ciegos, querían darle final a su lujuria. Alcanzó Lot a salir. Dios le había dicho a través de los ángeles que se fuera a tal ciudad, pero Lot le dijo, no, ¿qué tal si me alcanza la lluvia de fuego? No voy a alcanzar a salir, dame chance de ir a la otra ciudad. Y dijo, órale, pues vete a esa ciudad, le dijo Dios, pero no volteen para atrás. Dice la palabra de Dios que Lot fue a ver a sus hijos para que se fueran con él y sus hijos no le creían. Imagínense cómo era Lot, que ni sus hijos le creían. Y se van, vámonos, porque ya viene el juicio de Dios. Pero no voltees. Todo menos no voltees. Váyanse. Ok, salen corriendo, ahí va Lot, pero la esposa de Lot, dice la palabra de Dios que voltea
Y en ese justo instante que voltea, se convirtió en una estatua de sal. Ves ilustrado, ¿no? Como en la familia, cuando el hombre trata de escapar de los juicios de Dios, a veces la mujer impide que la bendición llegue porque extraña el mundo, extraña las cosas que está dejando. Mujeres que todavía anhelan la vida mundana, mujeres que impiden que verdaderamente Dios lleve salvación a la familia. ¿Se acuerdan hace 8 días? La mujer sabia edifica su casa, pero la mujer necia con sus manos la derriba. Y la mujer voltea, ha de haber dicho: mi collar de perlas que dejé allá, mi vestido que dejé allá, mis zapatillas con tacones del 12 los dejé allá. Mire, hay muchas mujeres que extrañan la vida mundana y no ayudan al marido en nada a servir y seguir a Dios. Han dejado su tarea de ser ayuda idónea y mire, ahí está el reflejo. La mujer quedó convertida en estatua de sal. Esa mujer se perdió para siempre. Y esa familia se destruyó, se deshizo. Y va a ser como los tiempos de Lot, dice la palabra de Dios. Va a ser como los tiempos de Lot. Así que si estamos viviendo esos tiempos, sí los estamos viviendo. Que hay muchos homosexuales y lesbianas pidiendo por sus derechos, pues no sé cuáles. Porque Dios un día también va a exigir sus derechos y va a traer juicio sobre las vidas. Así es de que tú tienes tarea, papá, tú tienes tarea, mamá. Tú sabes hasta dónde podemos permitir que esto siga adelante. Debemos de orar para que Dios lo rescate. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu bondad, por tu misericordia, Señor, y por tu palabra. No podemos vivir sin ella, no podemos hacer nada sin ella, Señor. Ella es la que nos guía, nos dirige. Ella es la que nos da, le da valor a nuestra existencia, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que se ha llevado a cabo. Te ruego por este pueblo, que tú lo bendigas y que tú lo guardes. Señor, gracias en el nombre de Cristo Jesús.